La aprobación del gobierno federal cayó a su nivel más bajo. 4 encuestas recientes confirman la tendencia. Para Mitofsky, perdió 6.5 puntos en 4 semanas, de 65.4 a 58.9, aunque el desplome en el año es de 13%. En la encuesta de Lorena Becerra para Latinus, el desplome es mayor. En marzo de 2025, la aprobación de Claudia Sheinbaum era del 80% y en mayo de este año, 59%, una caída de 21 puntos. Destaca que el 68% de los mexicanos considera que el gobierno no tiene las riendas del país. 63% dice que ha fracasado en disminuir la inseguridad y 59% coincide en que no ha combatido la corrupción. 47% de los encuestados considera que Morena ya no debe gobernar. La encuesta de México Elige confirma el declive. En mayo, la aprobación de la presidenta es del 44.5%, 5.3 puntos menos respecto al mes anterior. El 38.4% de los mexicanos señala que el principal problema del país es la inseguridad, seguido por la corrupción. La encuesta de Bloomberg va en la misma línea. 51% de aprobación, 3 puntos menos que en marzo y 15 puntos más abajo que hace un año. 59% señala que el principal problema es la corrupción. Y el 63% de los mexicanos piensa que la democracia está en riesgo. Las 4 encuestas confirman que en el último mes el gobierno ha tenido un desgaste significativo, alimentado por la percepción de que la administración encubre a criminales, al negarse a detener al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Hugo Vela, Azteca Noticias. Pues no es una, ni dos, ni tres, son por lo menos 4 encuestas que van dando cuenta de la caída, de esa pendiente hacia abajo, no solamente la preferencia electoral para Morena, están arrastrando también la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, traen los peores números en mucho tiempo, en años. Sergio Sarmiento. Sergio, Manuel, ¿cómo estás? siempre un gusto. Qué gusto, muy buenas noches. Héctor de Mauleón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Salvador García Soto. Qué gusto, Manuel. Querido Salvador, qué gusto, noches. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues hay un costo, la corrupción, los escándalos, el caso Rubén Rocha Moya, hay un costo que está pagando Morena y que están trasladando también a la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso sin duda tenía que pasar y estamos viendo cómo está sucediendo. Lo sorprendente es que no haya pasado antes. La verdad es que Morena ha traído un capital político impresionante durante mucho tiempo, pero no nos olvidemos que, a ver, en las elecciones de 2024, en que la alianza obtuvo pues un resultado de 54%, esto con los 3 partidos, pues Morena andaba en los 40 en realidad, y 54% nunca le debió haber dado esta mayoría calificada que tiene la Cuarta Transformación actualmente. 54% es apenas una mayoría simple. Lo que estamos viendo ahora, sin embargo, debería ser preocupante, aunque la presidenta pues se pasó la mañanera de hoy diciendo que no había nada de qué preocuparse, que no había ningún riesgo en todo el tema de Rubén Rocha Moya. O sea, realmente lo que ella quiso dar es un mensaje de que no hay de qué preocuparse, y quizás no haya de qué preocuparse, pero por lo pronto le están mandando a Sarah Carter, que es la encargada de la política antidrogas de Estados Unidos, le están mandando a Mark Wayne Mullen, que es el nuevo director del departamento, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, y después viene el representante comercial de Estados Unidos para las negociaciones del TEMEC, y me parece que lo que está ocurriendo sí debería generar alguna preocupación. Estamos viendo un gobierno de Morena que en el afán de proteger a Rocha Moya y a los 10 de Sinaloa, pues está generando que este epíteto, que en un principio era nada más una ocurrencia, pues ahora sí parece realidad esto de que hay un narcogobierno. Bueno, y hay 2 que ya están en Estados Unidos, el de finanzas y el de seguridad de Rocha Moya, el fiasco, el fracaso de la movilización contra Maru Campos en Chihuahua, la dirigencia vapuleada desde que pusieron un pie en el estado, lo recibieron con groserías, insultos, reclamos en el aeropuerto. A ver si podemos ver la encuesta de Lorena Becerra, la vamos a poner en pantalla, pero la caída es muy marcada, Héctor.
Yo creo que de una manera inexplicable Morena logró detener los escándalos de corrupción que acompañaron desde el gobierno de López Obrador al partido y al gobierno. Recordemos la declaración, la revelación de Carlos Ursúa, en el sentido de que había 600,000 fantasmas del bienestar a los que les estaban pagando. Y luego el escándalo de Segalmex, y luego el escándalo del Tren Maya, y luego las revelaciones de los negocios de la red de los hijos de López Obrador, y luego pues iban salpicando por todas partes del país hasta que, pero digamos, se acaba el sexenio de López Obrador resistiendo toda clase de escándalos. Y en realidad el problema empieza cuando en enero de 2025 el gobierno de Estados Unidos lanza la primera acusación de la colusión de políticos con narcotraficantes. Y a partir de ahí comienzan las filtraciones. Estados Unidos mismo comienza a revelar las redes del Huachicol, sus conexiones hacia la frontera de Tamaulipas, comienza a filtrar que López Obrador había sido investigado. Y yo creo que todo esto va acelerando hasta que el golpe final, o no el golpe final porque es el principio, pero el golpe final en toda esta trayectoria es la revelación alrededor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de su secretario general de gobierno, actual senador de Morena, que anda por ahí, que ya no se presentó, dice que anda leyendo a Juárez, Sinaloa, ¿no? Sí, y que está leyendo la biografía de Benito Juárez, etcétera, y del secretario de Finanzas y del secretario de Seguridad. Y luego, pues, en medio de todo el escándalo, la pésima reacción del gobierno mexicano, del gobierno de Claudia Sheinbaum, que intenta cubrirlos, que exige pruebas, mientras va corriendo el plazo. Desde que estalló la acusación, pues ya se comieron de los 60 días, llevan ya cerca de 20. Sí. Entonces... Y siguen pidiendo pruebas, pues las pruebas ya están. Mientras piden pruebas, ellos corren a entregarse. Se entregan, sí. Ahora, la caída, veíamos, a ver, la de Lorena Becerra trae 21% menos en cosa de un año. La de México Elige ya no llega ni al 50% de aprobación. La presidenta, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que lo que estamos viendo es que todo esto que mencionaba Óscar, el blindaje que de algún modo se había construido Morena con toda esa potencia que tenía como una maquinaria electoral bastante probada, pues se acabó. Yo pienso que estamos viendo el final de ese arropamiento que tuvo el sistema, que resistió todos estos escándalos de corrupción, que resistió ver obras como el Tren Maya o como el aeropuerto Felipe Ángeles o como la refinería de Dos Bocas, que están literalmente haciendo agua y que nos siguen costando millones de pesos a los mexicanos. Nada de eso había logrado afectar la popularidad de la presidenta, nada de eso había logrado dañar la marca de Morena, como lo estamos viendo, que era la marca que se volvió totalmente rentable en el mercado electoral. Y creo que pues, lo que lo hace es estas revelaciones que por tanto tiempo se estuvieron anunciando y que tantas veces dijeron que mentíamos, y los columnistas que llegamos a comentar esos temas, que era falso, ¿no? Que estábamos alucinando y que estábamos inventando y conspirábamos contra el gobierno. Bueno, pues al final creo que este golpe tan fuerte que está recibiendo el régimen, ¿no? En su conjunto, el gobierno de la presidenta y Morena, que de algún modo están, pues ellos mismos se han hecho simbióticos, ¿no? La presidenta no entendemos si está defendiendo en este momento los intereses del país o está defendiendo los intereses solamente de su partido y de sus militantes. Creo que todo esto combinado y la mala estrategia que ha tenido la presidenta para responder a esto, pues es lo que está provocando el desgaste acelerado, ¿no? de Morena. Porque tiene año y medio en el gobierno. 28%, solo 28% de los mexicanos creen que la presidenta tiene las riendas bajo control. Sí, es una crisis. Yo creo que están en una crisis tanto la presidenta como Morena, de la que no sabemos todavía cómo van a salir librados, ¿no? Porque las amenazas siguen llegando, las advertencias de que vienen más nombres, pues están ahí. Y yo creo que esto, si con la sola mención de estos 10 primeros políticos ha habido tal nivel de desgaste y una muy mala respuesta o muy mala estrategia de respuesta de la presidenta, no quiero pensar qué va a pasar cuando empiecen a salir cada vez más nombres. Sí, parece que está en una encrucijada la presidenta, ¿no? O salva a su partido y a López Obrador,
o salva su gobierno, pero las dos cosas Yo no va creo a que poder. al final va a tener que ceder, me parece, la presidenta. Esta idea de que el presidente Trump se iba a quedar cruzado de brazos y la presidenta decía, pues no hay pruebas o no veo pruebas contundentes y por lo tanto no voy a extraditar a estas personas. Yo creo que eso es una ilusión que no se puede cumplir. Estamos viendo a un gobierno que entregó a 92 personas, 92 mexicanos en las cárceles de nuestro país, no las extraditó, no las quiso extraditar. Algunas de esas personas estaban amparadas en contra de extradiciones, simple y sencillamente violó la legislación mexicana, la ley de extradición, violó el tratado de extradición entre México y Estados Unidos y las entregó. ¿Por qué? Supuestamente porque eran muy peligrosos. Bueno, se supone que los criminales son peligrosos, ¿no? Por eso los encerramos. Pero aquí el tema es que en ese caso, bajo una presión que ni siquiera era pública, se vio obligada a entregar. Yo creo que en el caso de los 10 de Sinaloa, no veo que haya opción en el largo plazo más que entregarlos. Y los dos primeros que se han entregado, el exsecretario de Seguridad, además un general de división del ejército, sí, pues eso debería mandar un mensaje. Quienes realmente saben de qué se trata este asunto han ido y se han entregado porque saben que tarde o temprano lo van a tener que hacer y prefieren tener un trato más favorable por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos si van y se entregan primero. Más, a ver, publicaba sobre eso Salvador hoy, Sí. que se entrega con todo y USBs, Con documentos, evidencias, pues, porque imágenes. pues, si se entregó es porque va a negociar un buen trato para su caso. O sea, el que llega primero lleva mano, ¿no? Claro. El que se entrega primero. Pero además hablamos de dos personajes clave en toda esta trama. Por un lado, el secretario de Seguridad militar de carrera, que llegó ahí, dicen, recomendado por el general Audomaro Zapata, que era el director del Centro Nacional de Inteligencia, y bueno, pues conoció todos los movimientos y los avisos que se daban a los grupos del narcotráfico cuando iba a haber operativos federales, pues dependían de él. Y creo que en ese sentido él tiene mucha información, incluso más allá de Rocha Moya. Yo lo que decía hoy es que lo que me cuenta gente, fuentes cercanas a él, es que llevaba información, pues incluso, por ejemplo, del caso del Culiacanazo, de la liberación de Ovidio, que es un tema que Estados Unidos tiene muy clavado, digamos, de algún modo, y que es una factura que están cobrando, porque hay que recordar que esa fue una petición del gobierno de Donald Trump. En 2019, una orden de aprehensión con fines de extradición que va a complementar al ejército, y justo cuando tienen ya capturado a Ovidio Guzmán, llega la orden desde la presidencia de que lo liberen por todo lo que ya sabemos pasó en Culiacán. Ahí no pedían pruebas. Ahí no pidieron pruebas. Ahí no pidieron pruebas. Hasta lo efectivamente. explicó el general secretario Luis Crescencio Sandoval. Y ese caso en particular dicen que lo trae documentado el general. Y otro tema que comentan, que eso sí me parece que podría ser muy fuerte si se llega a confirmar, que también lleva información del financiamiento de las campañas en 2018 de Morena y en 2024, de aportaciones de estos grupos de narcotráfico a estas campañas. ¿Quién estaba enterado? ¿Quién sabía? Yo no quiero sacar conclusiones, pero digamos, sí son información que va a salir seguramente en estos casos y que habla de que esto va a escalar todavía más muy por arriba de los niveles que lo estamos viendo. Y está perdiendo brillo esa marca, ¿no? Morena, que era una aplanadora para ganar elecciones, está mermada, por decirlo menos. Sorprende mucho la respuesta. Yo creo que todas las banderitas de batalla que les han servido, les han funcionado para desactivar problemas, están desgastadas, cada vez dicen menos. Cuando dices Genaro García Luna, bueno, se aventaron todo el sexenio de López Obrador y lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, dando por hecho que las declaraciones de unos narcotraficantes bastaban para señalar su culpabilidad. Hoy las declaraciones no les bastan, piden pruebas, pero reaccionan de manera terrible. El hecho de lanzar una marcha en Chihuahua para desviar la atención sobre la gobernadora Maru Campos y llevar como punta de lanza a Andy López Beltrán, pues me parece... Mira, yo recuerdo cuando trataba, como en el cine mexicano, cuando el hijo de Pedro Infante lo querían meter a las películas para que llevara el brillo de su padre, y hizo un papel tremendo en el cine mexicano. Bueno, pues algo así estamos viendo. Llega rodeado de escoltas, apresurado, incómodo. Bueno, hasta le cerró la puerta de la camioneta Ariadna Montiel para subirse ya de ese tamaño del miedo. Pero lo ves fuera de control.
y con un gesto de amargura, de preocupación durante la marcha, dándose cuenta que los 200,000 que prometieron llevar no llegaban a 3,000 y que habían tenido esa recepción y que lo viene persiguiendo la sombra de los negocios que él y sus hermanos hicieron a lo largo del sexenio de su padre. Metieron mano en todas partes aparecen, y creo que ellos saben que en Estados Unidos ya tienen el hilo y ya lo han detectado desde que ubicaron a Sergio Carmona. Ahí comenzaron a jalar el hilo que los llevó a Mario Delgado, que los llevó al financiamiento de las campañas y que los llevó a los negocios que iban a hacer todo este grupo. Entonces, ponerlo al frente de una defensa de la soberanía nacional me parece que es uno de los peores errores que han cometido. Es una broma hasta de mal gusto. Ahora, la bandera fue desde hace mucho el combate a la corrupción, y uno se asoma a la encuesta, a ver, la de Lorena Becerra que presentaron en Latinus el jueves de la semana pasada, y el 73% de los mexicanos considera que hay corrupción en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se acabó esa bandera. Se les terminó la bandera anticorrupción. De hecho, hoy la presidenta nunca mencionó la corrupción, pero digo, nosotros no robamos, no mentimos, no traicionamos al pueblo. Sigue insistiendo, son los mismos temas de Andrés Manuel López Obrador reciclados, con la idea de que si le funcionaron a Andrés Manuel le deben funcionar a la presidenta Sheinbaum. Yo no sé ni qué tanta confianza se le puedan tener a las encuestas en estos momentos. En situaciones como estas la gente suele mentir en las encuestas y pueden ser peores incluso, pero ya no me voy a meter en el tema de las encuestas. De lo que sí no hay ninguna duda es que esta especie de armadura blanca que tenía Andrés Manuel López Obrador y que logró mantener durante su sexenio, porque el hecho está en que salió de su sexenio con su pañuelito blanco de aquí no hay corrupción, con ocurrencias que uno podría decir, bueno, el señor se volvió loco. La megafarmacia es un ejemplo de algo que, pues, es que no costó tanto, pues creo que fueron como 2,000 millones de pesos. 2,000 millones de pesos. Bueno, es increíble la manera en que se manejaron los dineros públicos, y luego estás en un momento muy delicado con Estados Unidos, y en el mismo día en que Estados Unidos lanza nuevas sanciones en contra de los principales funcionarios del gobierno de la isla, resulta que llega el barco de ayuda mexicano, un nuevo barco de ayuda mexicano. No nos dicen ni qué lleva, no nos dicen cuánto nos costó, porque además ahí costó todo el contenido del barco más el traslado en este barco, y simple y sencillamente todo está siempre oculto. Claro. Rubén Rocha Moya, una de las últimas cosas que hizo antes de pedir licencia es impulsar una legislación para ocultar todo el gasto gubernamental. Todo lo han reservado, reservan los accidentes, reservan... Esto que dices, Manuel, me parece que es clave. El que la gente esté percibiendo ya al gobierno de la presidenta Sheinbaum como un gobierno corrupto, lo que te está diciendo es que se agotó. Para Morena hace rato decíamos, se acabó el blindaje y les empiezan a llegar los golpes, pero también se les agotó el discurso que llevó a López Obrador al poder y a este movimiento a gobernar la mayor parte de la República, que era el discurso de la superioridad moral. Ellos eran superiormente morales porque no mentían, no robaban. No somos iguales. No somos iguales. Y ese discurso me parece que se agotó. Hoy ya nadie les va a creer ese discurso, porque las evidencias y lo que está emergiendo desde Estados Unidos comprueban que no solo era un tema de corrupción, de saqueo de las arcas públicas, como bien decía Héctor, con el involucramiento incluso de la familia presidencial, sino que también está esta asociación que en México ya la sabíamos y ya la habíamos denunciado, pero que aquí pues difícilmente se podía hacer algo hasta que le ponen lupa en Estados Unidos, y eso es lo que está, me parece, dinamitando este discurso, y eso es lo que explica la caída de la presidenta y la caída de la marca Morena. Había un antecedente muy importante, que fue el caso de Adán Augusto y la Barredora, porque lo revelan ellos mismos. Sí. Es decir, no viene la acusación de la oposición, surge del mismo gobierno. El gobernador que lo sucede es el que señala. Los jefes de este grupo criminal, pues era el secretario de Seguridad del gobierno de Adán Augusto. Y creo que también impacta esto el círculo de protección que se hace alrededor de este personaje. Simplemente lo quitan de una posición, pero lo vemos diariamente, aparece diariamente, paseando su impunidad, burlándose de los periodistas, haciendo desplantes, etcétera, y dejando atrás pues la estela de corrupción que lo viene acompañando. Entonces,
decía López Obrador, el pueblo no es tonto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Bueno, pues yo creo que la gente efectivamente percibe ese halo de impunidad que los ha acompañado totalmente. Si no se entregan estos dos personajes, pues muy probablemente hubieran abierto una carpeta de investigación, se lo hubieran pasado a su poder judicial y su poder judicial hubiera dicho... Oye, y luego están congeladas las cuentas de Rocha y de sus hijos. Sí, pero no hay investigación. La presidenta hoy se esforzó en decir que no hay una investigación en su contra. Que demasiadas contradicciones, ¿no? Demasiado choque en realidad se ven obligados, porque como hay una orden de aprehensión por parte de Estados Unidos, están obligados, porque si no, a ver, si recibes una transferencia de ellos, pues entonces te van a acusar a ti de narco. Sin duda. Pues sí, a ver cuántos de los hermanos, porque Adán Augusto López era el hermano de López Obrador, Rubén Rocha era el hermano de López Obrador. Tiene a ver muchos cuántos hermanos más le salen. Gracias, Salvador, qué gusto, querido doctor. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.